Desmuteamos, ¿cómo andan? Están todos con unas caras de seriedad tremenda, ¿no? Este, Vamos a ver un tema que es más deprimente todavía, un poquito más deprimente todavía, que es DESC. La idea de esta clase, o de esta mini clase, o sea, de este tiempo que nos queda, es empezar a adentrarnos en esto, en qué son los derechos económicos, sociales y culturales, y como un par de discusiones que se dan hace mucho tiempo respecto a estos derechos, que se siguen dando, que se siguen litigando y que seguimos, particularmente los abogados que nos consideramos de interés público, o sea, los abogados que litigamos en pos de las comunidades más desaventajadas, seguimos como discutiendo respecto a esto, particularmente con los gobiernos. O sea, esto es como una interpretación de cómo los gobiernos interpretan, no solamente cómo el Estado, cómo los gobiernos interpretan los derechos económicos. Entonces, algo rápido. Alguien, y esto necesito feedback, necesito que se despierten, 2:30. Tenemos tan solo 25 minutos para tratar esto. ¿Quién me puede decir rápido qué son los derechos económicos, sociales y culturales y por qué los separamos del resto? Rápido, en un somero, ¿alguno? Más o menos despierto. Son las 2:30, che, ya tiene que estar despierto ahora. ¿No? ¿Ninguno? Bueno. Se corta mucho, se corta cada rato. ¿Se me corta a mí? ¿Me escuchan bien? Yo te escucho bien, no se te está cortando, por lo menos. Se está cortando bien. La tuya, Yamila, estás con problemas de conexión. Particulares. Bueno, vamos rápido. Cuando vemos las cartas, a ver, vamos a subir video, si se escucha, son necesarias para vida con dignidad. Vida con dignidad, ok. Un buen primer punto, ¿no? Un primer punto, pero en ese caso también entrarían cualquier otro derecho. El derecho a la vida no es un DESC y es derecho a la dignidad. El derecho a la libertad no es un DESC y también implica dignidad. Y, o sea, todos los derechos parten de esta concepción un poco del naturalismo de la dignidad humana, de que tenemos cierta dignidad y que es de que porque somos seres humanos tenemos cierta dignidad y tenemos por ende tenemos que tener asegurados determinados derechos. Eso es como la base de los sistemas constitucionales modernos, es como el acuerdo más o menos subyacente, tanto de cualquier tipo de interpretación que hagamos del derecho. Sin embargo, esto que le llamamos DESC, o derechos económicos, sociales y culturales, surgen en un momento particular de la historia. Así como el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho el principio de autonomía, el propio principio de autonomía, que implica otras garantías penales, particularmente garantías penales, frente al Estado, surge en un momento particular de la historia. También tenemos que las necesidades jurídicas de las personas, las propias necesidades, las personas llevaron a luchas sociales para poder asegurarse otro tipo de derechos. Las primeras luchas sociales que las vemos reflejadas en las primeras constituciones del mundo son las de los derechos que le denominamos al día de hoy derechos civiles y políticos, o sea, los derechos del hombre frente a la autoridad del Estado. Es hasta dónde puede llegar la autoridad del Estado respecto a las personas. Mayormente esa es como la concepción de los derechos civiles y políticos, es la esfera de las personas de intimidad respecto a la cual el Estado no puede vulnerar o no puede avanzar, y las cosas que tiene que garantizar para justamente no solamente no vulnerar, sino posibilitar que las personas ejerzan esos primeros derechos políticos, el derecho a la participación política, el derecho a ser elegido, el derecho a elegir, el derecho a hablar libremente. Esos son los que conocemos como derechos civiles y políticos. Pero esto de vuelta, esto es frente a un Estado, o estos derechos se plantan frente a un Estado absoluto, o sea, el Estado donde el rey era la ley. Bueno, la idea primigenia de los derechos civiles y políticos es no, la ley es la que nos gobierna, tenemos derecho a ser iguales, tenemos derecho a ser libres, tenemos derecho a hablar lo que queremos, a que el Estado no se meta en eso. Ahora, un segundo momento histórico, que es bastante posterior y está marcado bastante por un modelo, por una cuestión histórica, o sea, por una cuestión de hechos históricos, nos llevó a otra concepción de derechos. La revolución industrial causa un quiebre en la forma, no tan solo en la forma en la cual concebimos la producción, que es como lo primero que nos surge a la cabeza, sino también como respecto a los modelos políticos que se deducen de eso. Transforma totalmente el modelo económico. Es un modelo donde las clases sociales empiezan a diferenciarse mucho más respecto a lo económico, no respecto a títulos como era en
en los sistemas monárquicos, no respecto a dónde habían nacido, sino a cuánto tenías. En las clases sociales, lo que Marx después va a denominar la lucha de clase, va a demostrar que es algo, o va a intentar mostrar que es algo que se asimila a los otros problemas, pero está marcado claramente por una cuestión económica, la cuestión de quién tiene los medios de producción y quién es el más débil de la relación, quién es el explotado. Entonces es una relación de explotación. Esto va a causar tremendas inequidades. O sea, todos hemos visto alguna vez alguna vieja película donde se muestra cuál era la condición de los trabajadores en los momentos de la Revolución Industrial. Jornadas larguísimas, trabajo infantil, explotación laboral de hombres, mujeres, particularmente en situaciones casi de esclavitud, digamos, era una nueva forma de esclavitud. Bueno, esta situación histórica va a llevar a luchas sociales, a lo que primero se conoce como los movimientos de sindicalización y de lucha, respecto en primer lugar, el derecho de los trabajadores. Pero estas exigencias no solamente paran en derechos de los trabajadores, o sea, no solamente los derechos económicos, sociales y culturales son derechos del trabajo, no, son los derechos asociativos, o sea, los derechos que tenemos respecto a la comunidad, los derechos comunitarios. Entonces, incluyen los derechos de los trabajadores, pero también incluyen otro montón de derechos que en un primer momento quizás las personas no habían tomado conciencia o no había todavía una conciencia fuerte respecto a que era el Estado el que debía ser el que nos garantice eso. Estos son lo que conocemos al día de hoy como derechos económicos, sociales y culturales, y el momento particular de la historia donde empezamos a exigirlo es fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, o sea, estamos hablando del fines de 1800, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, fines de 1800, comienzo de los primeros años de 1900, y tenemos algunos primeros experimentos respecto a cómo el Estado recepta esto, porque es de vuelta. Los estados, y esto es algo que está cuando entran al blog de la cátedra, está plantado de forma bastante clara. Los derechos no son concesiones graciosas de los estados, no son concesiones de que hace el Estado porque quiere, porque es buenito, porque le gusta, no. Son exigencias de la población que se consiguen a través de luchas sostenidas en el tiempo, de luchas que muchas veces llevan, en este caso particularmente llevan sangre. El Día del Trabajador lo celebramos por una fábrica que quemaron los patrones, digamos, o sea, porque estaban protestando y la quemaron, que no es en vano. Son luchas sociales que van haciendo avanzar. Los primeros ejemplos de regulaciones respecto a derechos económicos, sociales y culturales, y particularmente a cómo el Estado procesa esto, se dan en algunas constituciones. La mayoría de eso en el periodo de la pre-Primera Guerra Mundial o de la post-Primera Guerra Mundial. Casi todas post-Primera Guerra Mundial. Hay algunas legislaciones previas a la Primera Guerra Mundial, pero la mayoría de las constituciones se reforman post-Primera Guerra Mundial. Tenemos entonces ejemplos como, por ejemplo, la Constitución de México, la primera del mundo, esta es la primera Constitución del mundo reformada, la de México de 1917, la Revolución Obrera y Campesina de México, que logra poner la Constitución, logra sacar ese unicato que gobernaba México, casi una dictadura, era una monarquía velada, y logra meter eso en la Constitución derechos sociales, derecho a la vida digna, derecho a jornadas laborales reducidas, derecho a la vivienda, una Constitución bastante interesante en cuanto a sus promesas, a lo que prometía. Y después tenemos otros ejemplos, como por ejemplo la Constitución soviética del 18, que es como la segunda bastante relevante respecto a derechos sociales, de la Revolución rusa, que se da entre el 17 y el 18, se consolidan estos derechos sociales en una constitución, y después la que quizás más resaltan los liberales y más conocen los libros, que es la constitución del Weimar, o sea, la de Alemania, de 1919, que suele ser como la más nombrada en la literatura, a pesar de que las otras son primero y son más relevantes, la más nombrada en la literatura. Estas tres primeras constituciones son las que en un principio receptan constitucionalmente estos derechos económicos y culturales. Ahora,
el movimiento hasta la consagración a nivel internacional llegó aproximadamente, pero por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es como la máxima expresión a nivel internacional de la reglamentación de derechos económicos, sociales y culturales, recién se da en los 70, o sea, casi 70 años después de este movimiento, de que este movimiento obrero empieza a luchar por esto. Y algo muy interesante que se refleja justamente en estos dos instrumentos internacionales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, refleja un poco lo que pasaba en los países, y esto es como muy interesante para entender más o menos lo que pasó en todos los países. ¿Por qué tenemos dos pactos internacionales que hablan casi de lo mismo, regulados por distinto? Esto obedece particularmente a un problema central, que es la polarización mundial posguerra. O sea, tenés a una de las grandes potencias, que era la Unión Soviética, que era la gran defensora de los derechos económicos, sociales y culturales, y tenés la otra gran potencia, la potencia del liberalismo político, pero también del liberalismo económico, que es Estados Unidos, que mucho este tema no le iba del todo. Entonces, la negociación final, bueno, hagamos dos pactos distintos, los distingamos cuando los derechos podrían haber estado, porque de hecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos estaban todos juntos. Entonces empezamos a distinguirlos en nombre, y empezamos a distinguirlos también en los alcances de las obligaciones. Y tenemos ahí como ejemplificado lo que sucedió en la mayoría de los países del mundo, que es, ok, los derechos económicos, sociales, los derechos civiles y políticos tienen plena vigencia porque son los primeros derechos que tenemos. Nadie te va a discutir el derecho a votar, nadie te va a discutir el derecho a que seas libre, nadie te va a discutir el derecho a la doble instancia penal, nadie te va a discutir las garantías penales, pero sí te van a discutir el derecho a una vivienda, sí te van a discutir el derecho, hay algunos que son más difíciles de discutir. Ya a esta altura es muy difícil discutir el derecho a un salario digno, ¿o no? Más o menos difícil. O sea, es muy difícil discutir las 8 horas, pasar las 8 horas laborales. Es muy difícil discutir, al menos en la reglamentación. Se va a discutir en otras cosas, se va a discutir en, las personas tienen derecho a 8 horas laborales, sí, pero ¿pueden tener 2 trabajos? ¿Pueden tener 2 trabajos donde sumen aproximadamente 16 horas de trabajo o al menos 14 horas de trabajo? Bueno, esas cuestiones van a ser mucho más discutidas por los estados, por los propios estados. Y esto parte de una concepción propia, particularmente de ese liberalismo económico. El conservadurismo económico de los años 60 en adelante va a poner un fuerte hincapié en el hecho de decir el Estado no tiene obligaciones de solidaridad, no tiene ninguna obligación comunitaria respecto a las personas porque las personas son individuos. Entonces, los individuos tienen que asegurarse para sí determinadas cuestiones y depende de ellos. ¿El individuo tiene derecho al trabajo? Sí, tiene derecho a trabajar. Ahora, el Estado no tiene que asegurarle el trabajo. No puedo yo, Estado, asegurar el trabajo a la persona. ¿Tiene derecho a una vivienda? Sí, claro que puede comprar su vivienda si quiere. Nadie puede estar exento o nadie puede ser prohibido de comprar una vivienda. Ahora, el Estado no tiene por qué asegurarle eso porque al Estado le cuesta dinero. Entonces, esta concepción conservadora de los derechos económicos, sociales y culturales son muy caros, son demasiado caros, son problemáticos para el Estado porque implican un gasto, y el Estado no está para gastar en eso. El Estado es, de vuelta, esta concepción conservadora y liberal, desde lo económico particularmente, del Estado es, el Estado tiene que ser chiquito, el Estado tiene que ser mínimo, no tiene que gastar demasiado dinero, porque si gasta demasiado dinero, le tiene que pedir demasiado dinero a sus contribuyentes. Tiene que pedir más impuestos, tiene que poner más impuestos. Y nosotros no queremos ponerle más impuestos porque los impuestos traban la actividad económica, los impuestos atrofian la actividad económica. Bueno, este discurso es demasiado actual, de vuelta. El liberalismo económico ha resurgido fuerte en los últimos tiempos, tiene esa tez, ese cariz revolucionario, ¿no? Tiene los nuevos liberales económicos, estos liberalotes que le decimos en forma graciosa, que aparecen los Milley, aparecen los Espert, aparecen
todo tipo de personajes de esta calaña, que dicen el Estado es bobo, el Estado nos roba, el Estado nos saca ni impuestos, el Estado no tiene que hacer eso, porque las personas, porque justamente los impuestos son una invasión a mi propiedad. Y yo tengo derecho a la propiedad, tengo derecho a mi propiedad, tengo derecho a ser libre, tengo derecho a ejercer libremente mi trabajo. Entonces, esta concepción de que los derechos económicos y culturales son caros, y por ende, también, por supuesto, trae una concepción disvaliosa de las clases sociales. Por supuesto, las clases sociales más desaventajadas terminan siendo las clases terminan chupando plata de los trabajadores para ser mantenidos. Todas estas concepciones vienen de la mano, no son cosas distintas, son concepciones que vienen de la mano. ¿Cómo bastardeamos a los derechos económicos, sociales y culturales? Particularmente bastardeando a aquellas personas que no los tienen, o que menos asegurado lo tienen. Entonces, esta mirada despreciadora de las clases sociales, particularmente de las clases trabajadoras, de las clases menos pudientes, y también de la pobreza, la mirada discriminatoria respecto a la pobreza, viene de la mano con esta mirada de los derechos económicos y sociales son caros de mantener. Bueno, la primera cuestión entonces es esta. Hay una distinción entre derechos. Entonces, yo como Estado estoy obligado respecto a cierto punto con respecto a los derechos civiles y políticos, y hasta otro punto respecto a los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? Porque los derechos civiles y políticos son fáciles de mantener. O sea, lo único que implican para mí es que yo no me meta. ¿Cómo aseguro la libertad de expresión? Y bueno, no censurando. El Estado, con no hacer nada, o sea, si el Estado no hace nada, no censura. Si el Estado no hace nada, no impide la libertad de movimiento. Si el Estado no hace nada, no impide la libertad de trabajo. Si el Estado no se mete, o sea, si el Estado se abstiene de hacer, puede asegurar todos los derechos civiles y políticos. Ahora, para asegurar los derechos económicos, sociales y culturales, implica que el Estado empiece a hacer cosas, y empiece a hacer cosas que cuestan demasiado dinero. Esta sería como lo que esta mirada que mira con disvalor los derechos económicos, sociales y culturales va a sostener. Entonces, hay ciertos derechos que son muy fáciles de mantener y que por ende, como son fáciles de mantener, o sea, como son fáciles de que el Estado los cumpla, son ejecutables, son rápidamente ejecutables. Si yo como Estado prohíbo a alguien que hable, o sea, censuro, digo, no se va a hablar de religión. No se puede hablar de religión en la calle. Cualquier persona, tranquilamente, como el Estado se está metiendo en algo que no tiene que meterse, tiene la facultad de exigir judicialmente, y esto va a ser como la gran diferencia que implica uno y otro, tiene la facultad de exigir judicialmente que el Estado cese esa actitud, porque el Estado no tiene que meterse respecto a eso. Entonces, la ejecutabilidad del derecho va a ser inmediata. El Estado prohíbe algo, la persona tiene rápidamente una acción que puede ejercerla ante la justicia para que el Estado deje de meterse o deje de censurar, deje de romper la libertad o deje de inmiscuirse en la intimidad de las personas. Es fácilmente ejecutable. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado, en este caso, como sucede en la mayoría de los estados del mundo, cuando el Estado no toma políticas para que las personas, en la ciudad de Buenos Aires tenemos 7.500 personas en situación de calle, eso no sé si lo saben, de las cuales más del 30% de esas personas en situación de calle son niños, niñas y adolescentes, que son infancia en situación de calle. El Estado, aparentemente, respecto de esas cuestiones, no tendría obligaciones específicas. O sea, en esta mirada disvaliosa de los derechos no tendrían una obligación específica. No tiene por qué hacerle una casa a cada una de esas personas. O sea, porque implica que el Estado se ponga a hacer casa para cada una de esas personas. Entonces, como no tiene esa obligación específica de hacerle casa a cada una de las personas, cuando el Estado no hace nada, las personas no tendrían derecho, no tendrían una acción ejecutable para ir a la justicia y exigir esa casa. Entonces, de vuelta, otra vez esta mirada. Ahora, ¿es real esta mirada, o al menos tiene sustento esta mirada? Si la empezamos a rascar un poquito, vemos que no. No hay una diferencia central respecto a qué obligaciones implica para el Estado respecto a unos derechos y que sean diametralmente opuestas a las que implican para los otros derechos. O sea, si ustedes necesitan votar, ¿qué es lo que se requiere que el Estado haga para que ustedes puedan votar? Para que ustedes puedan elegir libremente. Bueno, libremente, elegir, pongamos todo entre comillas, pero ¿qué es lo que implica para que el Estado pueda asegurar las votaciones? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado?
¿Alguno? Lo mínimo, de entrada. ¿Alguna idea? ¿Qué ven que hace el Estado cuando hay votaciones? El Estado, no el gobierno, el Estado. ¿Cuál es la obligación estatal respecto del Estado? ¿Alguno por ahí? Estoy escuchando un micrófono. ¿Alguno se anima? A ver, asignar el lugar del padrón. Bien, ahí hay una primera, mira, ahí tenemos algo. El Estado tiene que armar un padrón. ¿Cómo arma el padrón el Estado? Bueno, primero, tiene que existir un órgano, o sea, un órgano institucional que arme el padrón. Ya le tenemos que pagar a determinadas personas. Ya hay un par de ñoquis ahí en el medio. ¿Ya? De 10 que trabajan, 5 no están laburando. 15 laburando para hacer el padrón. Ok, ¿nos cuesta plata? Nos cuesta plata, claramente, porque eso sale del presupuesto estatal, que dice, le voy a asignar dinero a una unidad que tiene que encargarse de hacer el padrón. Ahora, esa unidad tiene que tomar información, tiene que fijarse quiénes son mayores de 18 años, en este caso ahora de 16 años, y que estén inscriptos. O sea, tiene que abrir también lugares en todo el país para que la gente se inscriba cuando cumple 16 años. Entonces, eso ya nos cuesta plata, porque nos cuesta plata en serio. Tenemos que pagar a la persona. Después tenemos que armarlo físicamente ese padrón, y ese padrón tiene que estar disponible. Bueno, tenemos que tener un sitio web, tenemos que tener impresiones del padrón para poder mandar a todas las escuelas. Tenemos que tener escuelas. O sea, tenemos que tener las escuelas o los lugares de votación necesarios. Tengo que asegurar que la elección sea segura. Necesito gendarmes, necesito policía, necesito a la Policía Federal, necesito a los gendarmes, necesito una distribución, más plata. A ver, ¿qué dice? Que tengan documentos. Implica que, por supuesto, las personas también de su identidad. En este caso, bueno, ya han gastado plata previamente en el derecho a la identidad, que también es un derecho civil y político, derecho a tener una identidad. Han gastado dinero en imprimir una tarjetita, en poner gente para que te saque una fotito, en mandarla por el correo, en que la recibas en tu casa. Difundir las elecciones e informar y garantizar que todos puedan votar, poniendo lugares para votar que se acerquen a los más remotos. Cancelar las clases, ambientar las aulas. Vamos por ahí. Difundir las elecciones. ¿Cómo hace el Estado para difundir elecciones? ¿Cómo hace el Estado para decirle, che, gente, estos son los candidatos a los que ustedes pueden votar? Tienen que contratar publicidad, ¿sí? Lo que se denomina publicidad electoral. La publicidad electoral es brindada en parte por el Estado. Después, cada uno de las personas cada uno de los candidatos puede hasta cierto punto gastar más dinero de lo que el Estado le da, pero el Estado tiene que asegurarle, por ejemplo, una pauta televisiva igualitaria a cada uno de los partidos políticos. Eso implica pagar los canales de televisión. Cuando ustedes escuchen en la radio, pauta publicitaria dispuesta por la Dirección Nacional Electoral, bueno, eso dispuesto por la Dirección Nacional Electoral significa que viene la Dirección Nacional Electoral, que es un órgano que le pagamos, plata, y le puso plata a los medios para que los medios pongan en la televisión esos videos, porque el medio vive de eso. O sea, el medio, si no pone eso, pues tiene que poner una propaganda, y la propaganda le paga. Pero bueno, eso también le paga el Estado. Quiere decir, y veamos otro derecho, el más preocupante, o el que más le preocupa a los liberales. Veamos el que más le preocupa a Milei, el derecho que más le preocupa a Milei. ¿Cuál es? ¿Cuál es lo que más lo desvela, lo que lo pone enardecido en la televisión y putea a cuatro vientos porque están tocando ese derecho? ¿Cuál es el derecho más relevante que también? La propiedad privada. Muy bien. La propiedad privada. Que, ojo, la propiedad privada no es un derecho económico, no es un derecho civil y político. La propiedad privada es un derecho económico, social y cultural. Porque lo primero que le pedimos al rey, cuando nos peleamos con el rey, lo primero que le pedimos era la propiedad privada. No nos interesa, eso ya lo teníamos. Eso el rey no lo iba a tocar. Lo que le pedíamos a él es, che, pará, todo bien, pero ponernos reglas claras. O sea, nosotros ya somos propietarios. Yo ya soy propietario por nobleza, no se sobreentiende. Y de hecho, en esta discusión, esta pelea, es entre los propietarios y el rey. Entraban los giles, laburantes, los esclavos. A eso también lo sumamos de vez en cuando para hacer números, lo mandamos a pelear, lo mandamos un poquito para hacer número ahí, pero no está en la discusión esta. La propiedad privada como tal, de que todos tenemos derecho a tener una casa, a tener un auto, es un derecho económico, social y cultural. Ahora,
ese derecho que le preocupa a Milei, ¿cuesta plata? ¿Le cuesta plata al Estado? ¿Le cuesta plata al Estado asegurarnos la propiedad privada? ¿No? ¿Nada? No quiere la intervención estatal. Ok, Milei no quiere intervención estatal. Él dice, no se metan con mi propiedad privada. Ahora, veamos si el argumento de Milei tiene razón o no. Para no meterme con la propiedad privada de una persona, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que asegurar también? Que también le preocupa un montón a Milei, porque a Milei le preocupa mucho la seguridad también. Le preocupa que alguien me robe esa propiedad también. O sea, que el Estado no me robe, pero que ninguna otra persona me robe. Entonces, ¿qué tengo que hacer como Estado? Tengo que organizar un sistema de seguridad, tengo que organizar una policía, pagarle a policías, pagar un registro inmobiliario, hacer un registro inmobiliario, hacer un registro automotor, contratar empleados en el registro inmobiliario, contratar empleados en el registro automotor. Tengo que organizar en cada uno de los lugares provinciales un sistema que se denomina catastro, donde registro el mapita, cuál es mi propiedad privada. Nos cuesta un montón de dinero. Y veamos si no, veamos también en cuál otro caso nos cuesta un montón. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay un incendio? Hemos visto el caso de ayer. El caso de ayer es como protagonista de eso. ¿Qué hace el Estado cuando hay un incendio? ¿Dice apáguenlo ustedes? No, nos dice, che, vayan con mangueras. Yo no me meto. Ustedes no quieren que me meta, yo no me meto. Yo su propiedad privada no la toco. Ahora, no la toco en ningún momento. No la toco cuando está en problemas, tampoco la toco cuando la quiero yo, Si quieren no me meto, no me meto. No, el Estado ha organizado un sistema de bomberos. De hecho, hay personas poniendo la vida en juego, y ayer han perdido la vida 2 personas por proteger la propiedad privada de alguien. La propiedad privada cuesta plata al Estado. Todos los derechos, y esta es una noción central, fundamental, y que también nos va a llevar a otra discusión, todos los derechos cuestan plata. Todos los derechos son costosos. Todos los derechos son costosos. Todos. Absolutamente cada uno de los derechos implica que el Estado tiene que hacer algunas cosas y tiene que dejar de hacer otras cosas. Todos implican, al fin de cuentas, que el Estado tiene que poner plata. Y cuando decimos que el Estado tiene que poner plata, ¿quiénes son los que ponen la plata? Todos. Entonces, justamente la idea es, el Estado existe para eso. Existe para distribuir y administrar de la mejor forma esos derechos que son costosos. Porque si cada uno de nosotros tuviera que hacerlo por su propia cuenta, no podría, no tendríamos la capacidad. Si yo tuviera que sostener solo un sistema de salud para mí mismo, claramente no puedo. ¿Yo puedo comprar un hospital? No, no puedo. ¿Puedo pagar una máquina que me haga radiografía todos los días? No puedo. Quizá la puede pagar Jeff Bezos, que tiene una de las fortunas más grandes de la Tierra. De hecho, tiene la fortuna más grande de la Tierra. Él la puede pagar tranquilo, él se puede comprar todas las máquinas, los hospitales que quiera. Ahora, si cada uno de nosotros quisiera comprarse una máquina hospital, ¿puede? No. Por eso nos organizamos políticamente como comunidad para que el Estado, y aportamos plata, cada uno según lo que gana, para que el Estado asegure esos derechos. Entonces, todos los derechos cuestan plata. Buenísimo. Ahora, ¿a qué nos lleva eso? Si todos los derechos cuestan plata, ¿cuál es la consecuencia de esto? La primera consecuencia, que el Estado necesita plata. El Estado necesita plata. El Estado requiere meterse en la economía de las personas. El Estado requiere que las personas le den esa plata para él poder distribuirla. Ahora, ¿qué es lo que se suele criticar? ¿O qué es lo que suelen los libertarios problematizar? ¿Cómo el Estado gasta esa plata? ¿Cómo el Estado distribuye esa plata? ¿Y cómo el Estado cobra esa plata? En algunas de las cosas vamos a estar totalmente de acuerdo. El Estado en muchas cosas es tremendamente ineficiente respecto a los impuestos. ¿Eso implica que no tienen que existir impuestos? No. Eso implica que los impuestos tienen que ser distribuidos como carga, como la carga que son una carga social, tienen que ser distribuidos en forma igualitaria. Esa va a ser la primera consecuencia de esta noción de todos los derechos cuestan plata. Pero ¿qué pasa? Cuando yo pago impuestos, no solamente estoy pagando impuestos para, y esta es la famosa frase del libertario, le estamos pagando los planes con mis impuestos, le estamos pagando los planes. No, también, por ejemplo, su educación pública se le está pagando a las personas de Villa 31 con sus impuestos. Cuando pagan el 21% del IVA, que a ellos les redunda muchísimo más en su economía que su 21% del IVA, cuando ustedes compran con IVA,
o cuando cualquier persona, cualquier trabajador que está en blanco, que está en una condición de formalidad, cobra su dinero y paga ese IVA, le significa mucho menos en su economía que una persona que está en informalidad y que tiene un ingreso mucho más bajo, lo que ese 21% le significa. Ese 21% va a ser mucho más para esas personas que para nosotros, o para mí particularmente. Entonces, esta idea de que estamos pagando los planes, sí, en parte sí, pero también está pagando la universidad pública, también está pagando los test de COVID, también están pagando la seguridad que va, o sea, la policía que más usa la gente de Recoleta, que le encanta llamar a la policía, el ejército, el alumbrado de calle, todo eso lo estamos pagando cada uno con nuestros impuestos. Que, por supuesto, lo que tenemos que discutir después es justicia tributaria, claramente tenemos que discutir. Y también eso implica que hay impuestos que no estamos cobrando. Hay muchos impuestos que no estamos cobrando. O sea, no es porque, volvamos a esto, ¿por qué le cobramos el 21% a las personas de Villa 31 respecto a lo que compran de alimentos todos los días que necesitan para vivir esos alimentos? Y le estamos sacando ese 21% para pagarle a la universidad pública a ustedes, para que nos paguen a nosotros como docentes, para que sostengan todo este sistema, pero sin embargo a las personas que tienen fortuna de más de 1.000 millones, no le estamos cobrando impuestos respecto a esa masa de dinero que tienen, la cual sigue produciendo dinero por sí misma, o sea, sigue fabricando dinero, ese dinero sigue produciendo dinero. No estamos mirando ahí. Claramente tenemos que discutir de justicia tributaria después. El segundo, vamos a ver si la segunda cuestión también tiene problemas. Lo segundo que habíamos dicho que era el obstáculo que señalaban, o que se señala, es los derechos no son justiciables, o no existe una acción para exigir estos derechos. Y acá voy a tratar de hacerlo lo más corto posible para no extenderme demasiado, pero vamos un poquito a eso. Es fácil que yo diga, tengo una acción judicial para votar, por ejemplo. Ok, pero ¿qué pasa si mañana el gobierno, mañana el gobierno dice, el coronavirus, no vamos a tener elecciones en el 2021? Porque coronavirus. Y bueno, no hay elecciones. Nos mantenemos un añito más en los cargos, no hace mal a nadie, no organizamos elecciones. No vamos a organizar elecciones. ¿Podría cualquiera de ustedes presentar una acción judicial respecto a eso? ¿Podría judicializar eso? ¿Alguno? A ver. ¿Opiniones? ¿Qué opiniones tienen? Si mañana, supongamos que, si alguno tiene simpatía con este gobierno, supongamos que es un gobierno X. De hecho, viene el gobierno de Expert. Así, si alguno tiene simpatía con él, bueno, el gobierno de Milei, ya que si alguno tiene simpatía con Milei, bueno, sorry, es Milei. Lo pongamos de mal ejemplo. De vuelta, el gobierno de Milei nos dice mañana que no va a hacer elecciones porque son caras, porque son demasiado caras y al pedo, porque encima elegimos mal, o sea, porque encima siempre elegimos a los mismos malos de siempre. No va a hacer elecciones, no va a organizar, no va a poner un peso de elecciones porque no quiere cobrar impuestos, porque no quiere que el Estado se meta. ¿Tienen una acción judicial ustedes para hacerlo? O sea, ¿podrían ir a discutir a la justicia tranquilamente eso? ¿Sí? Ahí yo creo que sí, veo varias caras que dicen. Pero un juez me diría, supongamos esto, que un juez va a decir, che, pero cuesta mucho hacer elecciones, es muy costoso. O sea, ¿cómo querés que haga elecciones? O sea, vos nomás me venís a pedir que yo haga una elección solamente para vos. Yo soy el único gil que va a demandar, o sea, soy el único tarado que le gusta votar, ¿sí? Porque bueno, un domingo, salgo a la mañana, me tomo unos mates, voy a votar, me arrepiento 4 años después de lo que voté. Me gusta esa culpa, me encanta ese juego de culpa. Pero el juez me diría, puede argumentarme esto que nos argumenta usualmente, eso no depende de mí. Primero, depende de que el Poder Legislativo organice las elecciones. Porque hay tendría que yo como Poder Judicial, tendría que obligarlo a gastar un montón de plata. Yo no puedo, esa no es mi facultad, no estoy para eso. Yo no estoy para eso. Ojo, este argumento ridículo que estoy usando para el tema de elecciones es lo que los jueces nos contestan cuando vamos a presentar una acción respecto a derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, si yo no tengo una casa y voy a demandar al Estado, que tiene obligaciones específicas respecto de brindarme una vivienda digna, porque está
en el artículo 14 bis de la Constitución, y está en el Tratado Internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y está en la Convención Americana de Derechos Humanos, en todos esos lugares está. Pero cuando yo voy a exigirle judicialmente a un juez, el juez me va a decir, eso no depende de mí, eso depende de una política del Estado. Necesitamos el Estado tiene que hacer una política entera y yo no me puedo meter en eso. Eso es lo que usualmente contesta el Poder Judicial. Ahora, vemos claramente que si fuera un derecho civil y político, si fuera el derecho a votar, claramente el Estado diría, no, che, pará, organizan elecciones. Esto es claramente inconstitucional, viola. O sea, choca de frente con lo que dice la Constitución, de que las elecciones son universales, de que tiene que haber elecciones, de que las elecciones son cada 4 años, de que todas las personas mayores de 18 años pueden votar, de que el voto es secreto, y toda esa protección constitucional en el medio, viola directo eso, entonces organizan las elecciones. Ahora, ¿por qué se nos dificulta tanto con los derechos económicos, sociales y culturales? Por esta visión un poco retorcida de lo que son los derechos. Entonces, lo que sí vamos a reconocer es que hay una dificultad en judicializar los derechos económicos, sociales y culturales. Hay una dificultad clara. ¿Cuál es? Que mayormente los problemas o la falta de protección de los derechos económicos, sociales y culturales obedecen a cuestiones estructurales, obedecen a cuestiones que no son solamente particulares, son problemas que suelen ser estructurales, o sea que afectan a grandes sectores de la población. Por ejemplo, a todas las personas que no están en situación de hogar, el Estado no le está, que están en situación de calle en este momento, el Estado no le está asegurando su derecho a una vivienda digna. ¿Qué significa esto? Que hace falta una política pública estatal por detrás. Hace falta que el Estado organice una política pública y diga, vamos a hacer viviendas sociales. O, por ejemplo, vamos a utilizar un sistema de impuesto a la vivienda ociosa para que bajen los precios de los alquileres, para de esa forma que las personas puedan alquilar. Vamos a aflojar los requerimientos que se exigen para entrar a un hogar. Ahora prácticamente te exigen que seas el rey de Inglaterra o hijo del rey de Inglaterra para alquilar una casa. Vamos a aflojar eso, vamos a bajar esos estándares, vamos a darle protección a los propietarios, tranquilos, le vamos a dar protección, nadie se va a quedar con sus casas, sus propiedades privadas, pero vamos a organizar una política pública. Bueno, se requiere que el Estado haga una política pública. Ahora, el Poder Judicial puede ponerse en ese lugar, y es difícil. Es difícil exigirle al Poder Judicial que se ponga en el lugar del Poder Ejecutivo y diga exactamente qué es lo que tiene que hacer. Esto no implica que el Poder Judicial no tiene o no puede cumplir ninguna función en este respecto. El problema. Esta parte entonces de cómo judicializar acciones la vamos a dejar para videos particulares donde vamos a ver un par de acciones judiciales donde el Estado o donde el Poder Judicial ha mostrado algunos reflejos de esto, ha mostrado algunas cuestiones de cómo se judicializan acciones respecto a derechos económicos, sociales y culturales. Como punto así para destacar y para que les sirva de guía respecto a cómo leer estos fallos, vamos a ver o al menos cuál sería la postura que podrían tener los jueces, cuál sería la postura copada que podrían tener los jueces. Ya hemos visto que, por ejemplo, en Eli, los jueces son los que cuidan el procedimiento, los que cuidan las reglas del procedimiento. O sea que las reglas son más bien como árbitros que cuidan que se cumplan las reglas. ¿Sí? Es una visión de esta mirada procedimental de la democracia, ¿sí? Que la democracia cumpla ciertas reglas procedimentales. Ahora, otra mirada también que puede coincidir un poquito con esto es una mirada de la justicia como la que tiene que promover diálogo, la que tiene que promover, mirar si se está dando el diálogo respecto a las necesidades de las personas, y si no se está dando, promoverlo. O sea, obligar a que se charle, obligar a sentarnos en la mesa, que también es muy parecido a esto. Nada más que implica una mirada más desde la democracia, implica una mirada más desde la democracia deliberativa de necesitamos diálogos fuertes y robustos para resolver los problemas sociales. Y en estos diálogos fuertes y robustos necesitamos que todas las personas estén, particularmente aquellas que más están sufriendo el problema. Particularmente esas personas tienen que estar representadas en ese diálogo. Entonces, por una mirada o por otra, podemos llegar a la conclusión de que una mirada copada de los jueces, o algo que esperaríamos de los jueces, algo lindo, supongo, algo aspiracional del rol de los jueces, sería que los jueces funcionen al menos como aquellos que garanticen que el Estado esté discutiendo esas políticas públicas. Puede ser que le sea difícil en muchos casos
obligar al Estado a darle una casa a cada uno. Y de hecho, no me gustaría que un juez se ponga a hacer el presupuesto nacional. No me gustaría eso, porque el juez no sabe, porque el juez no tiene asesores de economistas, porque no hay una discusión pública. Ahora, una visión, una mirada que puede atravesar y que les animo a que utilicen para mirar los fallos judiciales que tienen en la clase es: los jueces pueden participar de estas discusiones y lo que tienen que hacer es promover o obligar al Estado a discutirlas, a implementar medidas, las políticas necesarias para hacerlo. Esto es una propuesta, es una mirada propositiva de la justicia, es una mirada que implica un activismo judicial. O sea, el Estado la justicia tiene que sentar al Poder Ejecutivo y sentar al Poder Legislativo y decirle qué es lo que vienen haciendo para asegurar estos derechos. Ok, si lo que vienen haciendo es suficiente, listo, no hay drama. Ahora, si lo que vienen haciendo es totalmente insuficiente, tienen que hacerlo. Y tienen que abrir la discusión. Y tienen que abrir espacios de discusión, particularmente asegurándose que esas personas que están sufriendo esos problemas se sienten a la mesa y puedan ser representadas. Y también puede exigir un poquito más. En algunos casos donde las carencias son fuertes, por ejemplo, en los casos donde las personas están en situación de calle, claramente el Estado puede ir un poquito, el Poder Judicial puede ir un poquito más allá. Puede decirle, el Estado está incumpliendo gravemente con sus obligaciones respecto a derechos económicos, sociales y culturales. Gravemente, porque no está brindando ni siquiera un mínimo, ni un piso mínimo, ni siquiera Entonces puede exigirle al Poder Ejecutivo que brinde un piso mínimo. Y después discutimos respecto a cómo hacer que todas las personas cuenten en forma igualitaria con ese derecho. Entonces, después vamos a hacer otra medida para que se discuta eso. Pero un piso mínimo tiene que haber. Esto es como una primera, o dos primeros elementos de análisis respecto a derechos económicos, sociales y culturales, que no es no es una discusión cerrada, para nada, es una discusión totalmente abierta, una discusión que se sostiene día a día con el Estado, contra el Estado, que sostienen las personas, y particularmente los grupos más vulnerabilizados contra el Estado, porque el Estado no asegura determinado piso de derechos, o asegura de forma totalmente deficiente determinado piso de derechos. Y también es una mirada argumental o una mirada democrática de los derechos, o sea, una mirada que implica cuestionarnos, que implica cuestionar determinadas concepciones que tenemos respecto a los derechos, particularmente estos derechos que le denominamos derechos económicos, sociales y culturales. ¿Y por qué? Porque suelen ser bastardeados. Vamos a cortar más o menos por acá. Lo único que, por ahí un par de cuestiones más que las van a ver en los textos que están. Hay algunas reglas aplicables a esto, hay algunas reglas aplicables a cómo interpretar los límites o los pisos del derecho, ¿sí? Cuando yo le decía, el Estado no está asegurando un piso mínimo de derechos, bueno, ¿de dónde viene esto y cuáles son los estándares que se aplican? ¿De dónde vienen estos? Sí. Nuestra Constitución particularmente no tiene ningún nivel de claridad respecto a esto, no tiene ningún nivel de detalle respecto a esto, pero los tratados internacionales de derechos humanos sí, y tienen obligaciones que le dan un pasito más, y que por nuestro sistema constitucional, al estar contenidas con los tratados internacionales dentro de la Constitución y al tener jerarquía constitucional, tenemos que tomarlo como que son la vía para interpretar el 14 bis. O sea, si yo quiero interpretar el 14 bis, no lo puedo interpretar solo, no puedo mirarlo en separado. Tengo que mirar el 14 bis junto con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con la Convención Americana de Derechos Humanos, y junto, por supuesto, con lo que los propios órganos que interpretan esos tratados dicen. Eso ya hemos visto, hay una discusión ahí respecto de cómo funciona este sistema de interpretación. Pero estos tratados internacionales establecen mínimamente dos reglas. Primero, el principio de progresividad. Todo lo que tengas ahora, todo lo que el Estado tenía en el momento de firmar ese tratado tiene que mejorarlo. Es un principio que los Estados tienen que asegurar hasta el máximo de sus recursos disponibles. ¿Esto qué implica? Máximo de sus recursos disponibles implica que el Estado primero tiene que asignar recursos a estas políticas, tiene que asignar recursos a estos derechos. O sea, el presupuesto de un Estado tiene que asignar plata a estos derechos. Segundo, que tiene que ir mejorándolos. O sea que esta obligación implica que cada vez el Estado tiene que estar en mejor situación respecto a estos derechos. O sea, si ayer había 2 viviendas para 10 personas, mañana tiene que haber 3, y pasado 4.
¿sí? O sea, es progresivo, el aseguramiento de derechos es progresivo. Esto no implica que la progresividad es eterna, ¿no? La progresividad implica obligaciones constantes del Estado de controlar que esté avanzando en el aseguramiento de estos derechos. La segunda obligación, que también va a ser muy relevante, viene esta primera, es el principio de no regresividad. El Estado no puede, una vez que aseguró cierto piso mínimo, no puede ir hacia atrás. No puede volver. Si asegura una política universal de, por ejemplo, al día de hoy tenemos que lo que se llama una de las políticas más universales es el plan, un plan para los hijos de madres, los hijos menores de madres, que es una política universal que pueden hacer casi prácticamente todas las personas que tengan un hijo menor, que de hecho es una de las políticas que más ha hecho avanzar en este sistema de distribución de recursos. Ahora, si mañana mismo el Estado decide eliminar eso y no lo reemplaza con nada mejor, está incumpliendo una obligación. Asegura un piso mínimo de derechos sociales y mañana está yendo hacia atrás. Bueno, el principio de no regresividad contenido en el PIDES y también en la Convención implica que el Estado no puede volver atrás respecto cuando reconoce pisos mínimos de derechos. Estos pisos se van construyendo como si fueran escalones, ¿sí? Tiene que ir siendo escalones. Que lo hacen, por supuesto, todos los estados lo hacen, particularmente cuando entran gobiernos conservadores o neoliberales que deciden achicar o contraer todas las políticas sociales. Esto lo vemos seguido, digamos, pero las obligaciones exigibles respecto de esto dicen que podemos exigir judicialmente esa no regresividad. Y la última obligación importante, sí, Pato, perdón. Vos, Marce, donde vos trabajás en ASIG, hace mucho litigio respecto a DESC, ¿no? ¿Y vos creés que es diferente lo que se le puede exigir a la ciudad de Buenos Aires que a una provincia con menos recursos como, no sé, cualquiera, Chaco? Entonces, ¿vos creés que hay algo en los tratados de derechos humanos y en los principios que vos estás mencionando, los máximos recursos disponibles, que hace que esos recursos disponibles nos hagan cambiar en las obligaciones que tienen los estados dependiendo de la jurisdicción? No sé si entienden la pregunta. Está justamente en el tercer principio, que es el principio de no discriminación. O sea, el principio de no discriminación respecto a derechos económicos, sociales y culturales implica que la protección del Estado en conjunto no puede ser desigual, no puede el Estado asegurar, y esto entendemos al Estado, cuando hablamos del Estado, entendemos al Estado como un conjunto. Las obligaciones internacionales no son las obligaciones de Argentina, o sea, la nación, y las provincias no. No, son la obligación en conjunto de todo el Estado. De ahí cómo lo dividamos nosotros al Estado es otra cosa. Nosotros hemos decidido dividir el poder del Estado en divisiones departamentales, o sea, hemos buscado locaciones geográficas, hemos dicho, no, vamos a tener un sistema federal donde hay provincias preexistentes, hay un Estado nacional. La obligación es en conjunto, es de todos. Entonces, si una persona de Chaco no puede acceder a las mismas cosas que accede una persona de la Ciudad de Buenos Aires, claramente hay una discriminación por nacer en un lugar distinto, o sea, estoy condenado por haber nacido en Chaco y vivir en Chaco, estoy condenado a un nivel de vida menor que de Ciudad de Buenos Aires, claramente no, o sea, al menos en cuanto a obligaciones jurídicas. El Estado tiene la misma obligación jurídica tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Ciudad de Chaco, tanto en Ushuaia como en La Quiaca. O sea, tiene exactamente la misma obligación, exactamente en todo el país. Eso tiene que ser asegurado sin importar de quién es la obligación. Hay muchas obligaciones que son compartidas entre nación y provincia. Hay algunas obligaciones que son exclusivas del sistema nacional. Y hay algunas obligaciones que ya han visto y lo van a ver particularmente después, que son exclusivas del sistema provincial. Entonces, hay algunas obligaciones que se comparten y otras que son exclusivas. Bueno, le puedo exigir tanto cuando son exclusivas como cuando son conjuntas, le puedo exigir exactamente lo mismo en todo el país. Y tienen que asegurar lo mismo en todo el país. Y si el piso mínimo de un lugar es mayor que el piso mínimo de otros lugares, ese piso mínimo mayor no es techo, es justamente el piso mínimo que obliga a que los otros se levanten, obliga a que los otros sean exigibles de la misma manera. Entonces, estas tres reglas nos sirven de interpretación y de vuelta nos van a servir para entender mejor cómo darle contenido a los derechos sociales, ¿sí? Porque a veces lo más difícil es darle un contenido específico.
lo que se suele hacer en los litigios particularmente, y esto como a modo de cuento, lo que se suele hacer en los litigios es primero mirar si el Estado está gastando plata. Esto es lo que se llama análisis presupuestario, ¿sí? Los derechos sociales están atados, todos los derechos están atados al presupuesto. Entonces, ¿cuánta plata vos le hayas destinado el ejercicio pasado para este ejercicio? Va a decir cuánta plata tenés disponible para ese derecho. Si no le asignaste ningún tipo de fondo, si no le asignaste ni siquiera un peso, puede exigir judicialmente que lo asigne. De hecho, lo hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires y la legislatura tuvo que sumar un programa más para asegurar algún derecho que estaba. En ese caso era particularmente sobre temas de género. Si el Estado ha asignado dinero, sí, y después no lo gasta, es decir, digo, bueno, tengo 50 millones para hacer casas, y al fin del año siguiente te voy a preguntar, como ciudadano, che, ¿cuánto gastaste en las casas al final? ¿Cuánto gastaste? No, no lo gasté, no gasté nada. Asigné los 50 millones, pero no lo gasté. De vuelta, es el incumplimiento de la obligación de asegurar hasta el máximo de los recursos. Tenías 50 millones, bueno, tenés que gastar los 50 millones. Después vamos a ver si esos 50 millones eran suficientes respecto a la necesidad que teníamos. Pero ahí, en el litigio, al menos cuando analizamos una política, hay al menos estos tres niveles. Si el Estado asigna dinero, si ese dinero es gastado, y si ese dinero es suficiente. Al menos esos tres niveles se pueden asignar para darle contenido a qué es lo que tiene que hacer el Estado respecto a esa obligación. Entonces, esto es y ya me pasé bastante, son las I-26, con esto los dejo. Estos son algunas herramientas de análisis para que vean y para introducirnos en este tema. Tienen la bibliografía que tienen es bastante clara, tienen ahí un texto de Abramovich que prácticamente es la primera parte, cuáles son las dificultades de interpretar los derechos económicos, sociales y culturales y cómo darles contenido. Un segundo texto muy bueno de Gargarella sobre judicialización de los derechos económicos, sociales y culturales. Y después hay algo que yo les recomiendo fuerte, porque es un gran libro, que es mucho menos jurídico y mucho más político, una declaración mucho más política, era respecto a la primera parte de lo que hablábamos, que es El costo de los derechos, un libro de Stephen Holm y Cass Sunstein. Es un excelente libro y es como la base de cómo romper un argumento de personas como Trump, Milei, Bolsonaro, cómo romper argumentos de la derecha dura que nos dicen que los derechos económicos, sociales y culturales son caros y los otros no, y que el Estado tiene que asegurar algunos derechos nomás, y que respecto al otro no tiene ningún tipo de obligación. Es un excelente libro, es muy político respecto a esto, respecto a todos los derechos son caros, muchachos. Si no, vayan a ver cuánto gastamos en la educación, vayan a ver cuánto gastamos en las elecciones, vayan a ver cuánto gastamos en catástrofes, vayan a ver cuánto gastamos en ese tipo de cosas. También hay un excelente texto de Pisarello que hace primero una muy buena historiografía de cómo se fue, o sea, cómo es la lucha por los derechos económicos, sociales y culturales, cómo es la lucha y las primeras formas jurídicas que asumen estos derechos, y después sobre dificultades, una cuestión más sobre cuáles son las dificultades en la aplicación, cuáles son las obligaciones de los estados, cómo se judicializa eso, cuál es el rol del Poder Judicial en el medio de todo eso, y con una mirada crítica, por supuesto. Es la mirada, particularmente, la única mirada que asegura, en este caso, la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. Las otras miradas, las que parecen ser neutras o no son neutras. El que dice, no, bueno, en esto el Estado tiene que ser neutro, no, esa no es una postura neutra. No hay posturas neutras en esto. La postura que se asume neutra es la que está asegurando un status quo, la que está asegurando un nivel de desigualdad, es la que dice el Estado no tiene que hacer nada respecto a la desigualdad. Que la desigualdad no hay drama, siga. Cortamos acá. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Ha quedado claro el tema? Quizá he divagado un poco, tiendo a divagar, particularmente ahora que recupero la libertad, estoy eufórico, así que puedo haber divagado. Si hay alguna pregunta, consulta. ¿Nada? Por ahí hay una mano levantada. Sí, Verónica. ¿Cómo se llama el texto de Pisarello de los derechos? Está recién subido el texto de Pisarello. Se llama, ya les digo,
Marce, Del Estado social legislativo al Estado social constitucional. Listo. ¿Cómo era el Sí. principio de progresividad? Si se fijan en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se lo leo rapidito, dice: cada uno de los estados parte del presente pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive, en particular, la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Es el principio de progresividad, entonces, esta obligación que tienen los estados de tomar medidas concretas para hacer avanzar el Estado de los derechos. ¿Sí? Esas medidas pueden ser económicas, pueden ser legislativas, pueden ser en cooperación o pueden ser singulares de cada Estado, ¿sí? Pero el Estado está obligado a ir tomando medidas y a que esas medidas tiendan a mejorar la vigencia de esos derechos, tiendan a asegurar la vigencia de esos derechos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el resultado de eso? El día de mañana esa política tiene que haber logrado hacer avanzar el Estado del Derecho. Si ayer había 7.500 personas en situación de calle, mañana mismo debería haber muchas menos. O sea, en un principio no debería haber ninguna, pero como esta obligación es progresiva, le posibilita al Estado a ir tomando medidas para asegurar que esas personas vean satisfechos sus derechos. Al menos en un piso, y esto quiere decir que tiene que haber un piso mínimo de satisfacción, o sea, no puede haber ningún tipo de medida. No puede el Estado no cumplir de ninguna forma con los derechos económicos, sociales y culturales. No puede el Estado no hacer nada respecto de eso. ¿Sí? Eso es la primera consecuencia. La segunda es que tiene que ir avanzando. Tiene que ser progresivo y cada vez mejor. Cada vez las personas tienen que vivir en mejor condición. ¿Alguna otra pregunta? Hay una sanción por no cumplimiento del Estado. Vamos a ver, hay un sistema lo que haga el sistema internacional respecto a las observaciones. Recuerden que el sistema internacional no pone sanciones o las sanciones que pone son soft, le digamos así, ¿sí? El sistema internacional no pone sanciones económicas, por ejemplo. Ahora, el sistema interamericano sí. Hay casos, por ejemplo, de comunidades aborígenes particularmente, donde no se aseguraba el derecho al agua, el derecho a servicios, donde se condenó al Estado con dinero, con dólares. O sea, se los condenó a pagar multas por no haber asegurado esos derechos económicos, sociales y culturales, particularmente el acceso al agua, el acceso a la salud, son todos derechos económicos, sociales y culturales. El acceso a la educación, el acceso a la vivienda. La jurisprudencia del sistema interamericano sí ha puesto sanciones económicas, sí ha puesto consecuencias, digamos, más fuertes. Ahora, la del sistema internacional es mucho más soft porque no tiene las facultades de hacerlo. Después están las obligaciones respecto al Estado para sus ciudadanos, que eso, las sanciones, ya saben que no existen sanciones, o sea, no hay sanciones para los políticos salvo no votarlos en 4 años, digamos. Podríamos hacerle juicio político a un tipo por haber hecho mala praxis política y sería lo ideal, pero en un sistema como el nuestro no existe esa sanción, algo que sea delito, digamos, algo que haya hecho sea delito, pero esa sanción no hay en sí. Ok, preguntas para Nico, se me hace acá. Profe, ¿dónde iban a subir la corrección de los trabajos? Si no me equivoco, es al campus, ¿no? La corrección de los trabajos va a estar en el campus, para que sea solamente visible por los alumnos. Al drive de la comisión, para que solo lo vean los bien. alumnos. ¿Está bien? Perfecto. Ahí está. Ahora lo voy a subir al drive de la comisión. Buenísimo. Bueno, sin más, si alguien tiene alguna duda, consulta, se la pasan por los tutores que la hagan llegar sobre este tema. Los veo la clase que viene, si hay algo que quieren decir el resto. Una sola cosa, vamos a estar subiendo videos, ¿está bien?, sobre algunos temas de DES que no pudieron ser abordados hoy. Creo que igual Marce hizo un trabajo excelente porque casi abordó todos los temas a las corridas. Muy bien, Marce, excelente, estuviste, la verdad que yo no lo podría haber hecho. Pero vamos a ir subiendo videos y la idea también es, bueno, que las clases, aunque hoy salió larga, fue por la devolución del test, es que sean un poco más cortas y volver a grabar videos más cortos, que me parece que a ustedes les funcionó bien eso. Después
nos interesa la opinión también, quizás mandamos una encuesta respecto de eso para ver si hacemos eso o si seguimos con las clases los miércoles sin mayores videos. Así que en estos días vamos a estar subiéndoles videos para avanzar en cada y profundizar en cada uno de los puntos que tocó Marcelo. ¿Está bien? Así que bueno, les mandamos un abrazo. Lean, por favor, pónganse las pilas, vean el material audiovisual, lean, ahí subí el texto de Pisarello que integra también el material. Y bueno, estamos a disposición. Traten de leer bastante para la clase que viene, así hacen las preguntas que consideren. Sí, Caterina, ¿qué pregunta tenés? La clase que viene. La clase que viene vemos libertad de expresión, exactamente. Así es. Bueno, les mando un beso grande a todos. No se desanimen, estudien, aprovechen el test que hicimos. Les mandamos un abrazo grande. ¿Está bien? Cualquier cosa estamos disponibles. Chau. Adiós. Les pedimos que salgan los alumnos. Chau, Vero. Apareció, Florent.